Vamos a empezar. Ok. Cualquier pregunta me hacen en el chat, ¿verdad? Pero vamos a empezar ya la clase. Ok. Bueno, entonces, glaucoma realmente es una patología que van a escuchar, porque la gente, hay muchísimos hipertensos arteriales, ¿verdad? Y diabéticos, eso es hay muchísimo ahora. Entonces, generalmente la persona o los pacientes les duele su ojo les pica, se queda rojo o tienen alguna secreción y ya piensan, ya, tengo presión alta en el ojo, ¿verdad? Porque son hipertensos, pensando que su hipertensión arterial es como que se va a mudar a su ojo, ¿verdad? Entonces hay mucha gente realmente que conoce que hay una presión ocular y que el ojo puede tener presión alta. Entonces sí o sí nos toca saber sobre el glaucoma, ¿verdad? Pero glaucoma no es solo presión ocular alta del ojo. Realmente vamos a ver la definición y vamos a ver que es un poco más amplia y más específica que presión ocular alta del ojo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué nos interesa tanto saber sobre el glaucoma a los oftalmólogos? Porque en clase anterior habíamos visto que la primera causa de ceguera es catarata, pero es una ceguera que es reversible, porque uno le hace la cirugía y mejora. Ahora tenemos la segunda causa, o la primera causa más frecuente segura, pero sería pero de ceguera irreversible en el mundo, es glaucoma. ¿Sí? Entonces es una patología muy triste, porque cuando uno va teniendo glaucoma no te puedes curar de glaucoma, y si ya es muy avanzado, si ya perdiste mucha visión, tampoco hay solución para eso, ¿verdad? Entonces, hacer el diagnóstico temprano es el mejor tratamiento. Cuanto antes se trata al paciente, tenemos mayor probabilidad de que no se quede ciego, ¿verdad? Entonces, 12% del mundo está ciego por glaucoma. Y vamos a ver acá, 50% de los pacientes con glaucoma desconoce su enfermedad. Es decir, que eso de, me duele mi ojo, está rojo mi ojo, tengo presión alta en el ojo, es mentira, en el sentido de que es una enfermedad silenciosa, muy poco, o vamos a ver enseguida que más o menos una o dos personas de 100 personas puede tener algún síntoma, pero que generalmente no tiene nada que ver así con ojo rojo, ni secreción, ni dolor, sino que ven como unas luces. Entonces es muy difícil que el paciente venga a consultar y diga, sí, yo quiero consultar porque tengo glaucoma, o no estoy viendo bien porque tengo glaucoma. Generalmente desconocen, miren, 50% de los pacientes anda por ahí sin saber que tiene glaucoma y está sin tratamiento, sin nada, ¿verdad? Se pierde la visión progresivamente, ¿sí? No para, y eso también es muy triste porque hay veces que a las personas se les receta un colirio que es para bajar la presión y usan un mes y dicen, yo no siento nada, no me mejoró nada, o me pica el colirio, o me arde y después para. Bueno, y no hay forma de curar de por vida, va a tener que usar. Entonces, sigue perdiendo su visión, ¿verdad? Y cuando van perdiendo de a poco, realmente no siente el paciente. Hoy no puede decir, sí, hoy murieron unas cuantas fibras más, unas fibras de mi nervio óptico. No da para decir eso. Entonces el paciente piensa que no le pasó nada, piensa que todo está igual y en 2 o 3 años ya está ciego, ¿sí? El tipo de glaucoma que es más frecuente es un glaucoma con ángulo abierto. Vamos a ver una clasificación que justamente habla del ángulo, ¿verdad? Entre la córnea y la esclera, ¿sí? Nosotros sabemos que entre la córnea y la esclera hay una frontera que se llama limbo, ¿verdad? Eso es por fuera, ¿sí? Vamos a decir que es por la parte de afuera cercana a la córnea. Pero la parte interna, vamos a decir, la unión de esa córnea y de esa esclera forma un ángulo y ese ángulo se llama ángulo iridocorneal. ¿Por qué es iridocorneal? Porque por fuera yo tengo córnea, ¿verdad? Córnea y esclera. Pero acá en esta parte interna ya sabemos ya que empieza, ahí se inserta el iris, enseguida le voy a mostrar una foto, se inserta el iris y justamente ese ángulo está iris, esclera y córnea. Las tres estructuras forman ese ángulo iridocorneal. Le voy a mostrar ahora una fotito para que no me quede solamente con el tema de las manos, ¿verdad? Esperen que un ratito.
Acá está, ok. Entonces acá yo tengo mi córnea, ¿verdad? Acá yo tengo el limbo, acá ya tengo esclera, ¿sí? Toda esta parte de esclera. Acá nace mi iris y acá yo tengo cuerpo ciliar. Entonces, generalmente el problema suele estar en esta situación. Acá, en esta parte más blanca, vamos a decir, hay como una esponja que se encarga de chupar, de sacar el humor acuoso, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de eso. Y esa esponja puede estar, vamos a decir, abierta, y ahí es el ángulo es abierto, o puede estar cerrado, ¿sí? Cuando está cerrado el ángulo, cuando es muy estrecho, no puede entrar el humor acuoso hasta la esponja, no puede llegar hasta la esponja, entonces se acumula y aumenta la presión. Cambio, cuando las personas que tienen el ángulo abierto, ¿sí? Está abierto el ángulo, llega el humor acuoso hasta las esponjas, pero generalmente la esponja suele venir con defectos congénitos. Hay veces que se cree que no filtra bien, que los agujeros están cerrados, que los agujeros son pequeños. Acá vamos a ver que están los agujeritos de la esponja, ¿sí? Entonces, ese suele ser el problema. Pero en una persona que el ángulo es cerrado, no es que la esponja esté alterada, la esponja está normal, los agujeros son grandes, da para que filtre el humor acuoso. Pero ¿qué pasa? Como es angosto, como está cerrado el ángulo, el humor acuoso no llega hasta ahí y hay que abrir eso, ¿sí? Bueno, vamos a volver otra vez atrás. Espérenme que un ratito. Ok, acá. Bueno, entonces el más frecuente, cuando le damos la clasificación, es el de ángulo abierto. Vamos a ver que es algo un poco más frecuente en mujeres que en hombres, 60% más en mujeres que en hombres. Se cree que, voy a admitir acá a dos personas, se cree que realmente no hay una diferencia tanto de sexo, sino que lo que sucede es que consultan más mujeres. Es decir, la mujer tiene más, vamos a decir que más costumbre de consultar que el hombre. Entonces, como consultan más las mujeres, ahí tenemos posibilidad de detectar antes en mujeres que en hombres, ¿verdad? En personas de origen asiático, en los asiáticos, tipo japoneses, chinos, coreanos, todo eso, es más frecuente el de ángulos cerrados, ¿sí? Entonces, hay veces que hacemos ese tipo de preguntas. Espérenme que voy a... aquí, acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es el glaucoma? Generalmente las personas dicen, el glaucoma es la presión alta en el ojo, y realmente no es así. Vamos a ver la definición. El glaucoma es un grupo de neuropatía óptica crónica y progresiva, ¿verdad? En donde mueren los axones, mueren las fibras del nervio óptico, ¿verdad? De las células ganglionares, y se ve un cambio característico al nivel de la cabeza del nervio, y uno va perdiendo la visión del campo visual. Uno tiene visión del campo visual y tiene visión del centro. Entonces, todo lo que es la periferia es nuestro campo visual. Nosotros tenemos campo visual superior, campo visual inferior, campo visual temporal y campo visual nasal para cada ojo, ¿verdad? Entonces, y en el centro tenemos otro tipo de visión, que es visión central, que es de la mácula. Entonces, la visión del centro está, vamos a decir que se encarga la mácula, y la visión del campo visual está representada por la visión de la retina periférica. Pero en este caso, en el glaucoma, la retina no muere. Los fotorreceptores, los conos, los bastones, ellos están sanos. Los que mueren son las células ganglionares del nervio óptico, ¿verdad? Entonces vamos a ver que puede haber glaucoma. Hay un tipo de glaucoma que se llama glaucoma de tensión normal. Es decir, que mi paciente tiene presiones normales del ojo, pero el nervio igual está afectado. Entonces, no siempre hay glaucoma con presión ocular alta, ¿sí? Inclusive se sabe que hay hipertensos oculares, personas que tienen presiones altas en el ojo y no tienen glaucoma, su nervio es sano. No se sabe todavía por qué, pero también hay esa situación, ¿verdad? Entonces,
glaucoma no está definido, el concepto de glaucoma no está definido por la presión. Ese es uno de las características de un tipo de glaucoma. Lo que define el glaucoma es que el nervio óptico esté enfermo, que el nervio óptico esté alterado. Bueno, y ahí vamos a ver, vamos a volver otra vez. Bueno, entonces acá vemos. Este es un nervio óptico sano y este es un nervio óptico con glaucoma. El nervio óptico con glaucoma es más pálido y el centro es más blanco, porque ese es como un agujero, ¿sí? Se llama excavación, ¿sí? Entonces, esta parte blanca, ahí antes habían fibras nerviosas y ahora esas fibras nerviosas están muertas, entonces se quedó así como atrófico, se quedó como isquémico, está blanco, ¿verdad? Y está vacío. Entonces, toda esta parte que está blanca, antes habían fibras nerviosas que se encargaban del campo visual. Entonces, a medida que vamos a decir, que va progresando el glaucoma, van muriendo todas las fibras de la papila, del nervio óptico, ¿sí? Entonces, al comienzo es campo visual y después cuando ya está muy, muy avanzado, 10 minutos, cuando está muy, muy avanzado, afecta en la visión central también, ¿sí? Entonces es súper importante hacer la detección temprana para que podamos realmente no quedarnos ciegos, ¿sí? Vamos a ir. Bueno, entonces, ¿cómo ve una persona que tiene glaucoma? Vemos acá, ve el centro, ¿sí? Y en la periferia no ve. Entonces al comienzo le cuesta muchísimo hacer el autodiagnóstico, porque uno sigue leyendo, sigue viendo su celular, sigue viendo el centro, ¿verdad? Y al final también esto se queda todo negro. El glaucoma avanzado ya se queda todo negro. Uno no tiene la capacidad de ver nada, ¿sí? Ni el centro, ni la periferia, ni nada. Espérenme que voy a ir admitiendo. Acá está Iván. Okay. Ok, bueno. Entonces ahí ya vimos la definición. La presión normal del ojo va de 10 a 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Y vamos a ver ahí otra vez, grupo de enfermedades que matan las células ganglionares de la retina. La hipertensión ocular es el principal factor de riesgo, pero no es necesario no es suficiente tener hipertensión ocular para desarrollar glaucoma. Hay las dos cosas. Hay pacientes que tienen presiones normales, igual tiene glaucoma porque el nervio está alterado. Yo puedo tener una presión de 15 milímetros de mercurio y tener este nervio, ¿verdad? Pálido, blanco, o puedo tener una presión alta de 22, de 20 milímetros de mercurio y mi nervio sigue siendo sanito, ¿verdad? Soy hipertenso ocular, pero no tengo glaucoma. Entonces hay que ver bien el diagnóstico para hacer el diagnóstico. Ven otra vez esta parte, toda esta parte blanca, ¿sí? Los vasos deberían llegar hasta acá y no llegan, se corren, porque toda esta parte está excavada, nosotros le decimos, está pálido, es un nervio óptico, que ahí murieron todas las fibras ganglionares, ¿sí? Entonces, espérenme un ratito. Ahí murieron todas las fibras ganglionares y por eso estamos en esa situación. Bueno, entonces vemos acá, glaucoma no es sinónimo de hipertensión ocular, hay personas con hipertensión ocular sin daño del nervio óptico y hay también personas, es decir, glaucomatosos con presión ocular normal, pero el nervio está súper dañado, ¿verdad? Y sin embargo, la hipertensión ocular sigue siendo por lejos el principal factor de riesgo para adquirir la enfermedad. Dice así, cuando más alta es la presión, por supuesto que tenemos más riesgo de tener glaucoma. Y cuando tenemos glaucoma y nuestra presión es muy, muy alta, también es peor el pronóstico. Pero no todos los hipertensos oculares tienen glaucoma. Es muy importante eso. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica en primarios, abiertos o cerrados según el ángulo, y secundarios, que también pueden ser abiertos o cerrados. Hay un tercer tipo que figura también en el programa, que es el glaucoma congénito. Puede haber bebés que ya nacen con glaucoma, ¿verdad? Y es ahí el tejido del ángulo, eso que les conté de la córnea, de la esclera, del iris, de la esponja, está completamente alterado, ¿sí? No hay agujeros, no es un tejido normal, está completamente cerrado. Es malísimo el pronóstico. Los bebés generalmente ya nacen ciegos ya porque ya tuvieron presiones muy, muy altas dentro de la panza durante el embarazo. Entonces, realmente el glaucoma congénito es una de las pocas también urgencias oftalmológicas que tenemos, ¿verdad? Porque si es que ya no nació ciego la criatura, si le dejamos
estar, si no le damos tratamiento, en 2, 3 meses ya se queda ciego ese bebé, ¿verdad? Es muy, muy difícil de tratar. Bueno, entonces vemos ahí. ¿Cuáles son los factores de riesgo del glaucoma primario de ángulo abierto? Esta patología es muy frecuente en gente de edad, ¿sí? Una persona de 20, 30, 40, hasta 40 años, muy difícil que tenga glaucoma, ¿sí? Ahora, una persona de 50, 60, 70, sí. Una patología por el envejecimiento también está asociado, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son factores de riesgo mayores? Que tengan presión ocular alta, que sean de raza negra y latinos también, y la vejez. Es decir, un paciente de 40 años puede tener glaucoma, puede tener, pero un paciente de 50 puede tener más todavía glaucoma, un paciente de 70 más todavía. Es decir, tipo no tuvo a los 50 no significa que no va a tener a los 60. No tuvo a los 60 no significa que no va a tener a los 70. No tuvo a los 70 no significa que no va a tener a los 80. A medida que pasa más tiempo, tiene más probabilidades de tener glaucoma que cuando uno es joven, ¿verdad? Vemos ahí, cuando la excavación es aumentada, que es esa parte blanca del nervio óptico, generalmente cuando es mayor a 0,6, nosotros medimos eso, y si es más que 0,6, generalmente tiene glaucoma, ¿verdad? Que la córnea sea más finita, que tengan familiares con glaucoma. La parte genética es muy, muy, muy fuerte, es muy, muy hereditario. Entonces tenemos que saber también qué patologías hay en la familia, ¿verdad? Y factores de riesgo menores. Diabetes mellitus, miopía alta, los miopes que tienen más de -3, -4, -5, a cuidarse. Migraña, hipotiroidismo. Vemos acá que no hay hipertensión arterial, es decir, que el paciente, la persona que tiene hipertensión arterial realmente no es un factor de riesgo tener hipertensión arterial para glaucoma. ¿Sí? Puede ser para otras patologías oculares, pero no para glaucoma. ¿Sí? Bueno, cuando termine nuestro tiempo, ahí yo les mando otro link y volvemos a entrar. ¿Sí? La fisiopatología, vemos acá, que se produce cierta cantidad de humor acuoso todo el tiempo y ese humor acuoso, porque la esponja, la malla trabecular está alterada, no consigue salir. Entonces se queda adentro el humor acuoso y eso va haciendo que el ojo tenga una mayor presión arterial. ¿Sí? Puede ser porque esa esponja tenga defectos del colágeno, o porque de repente los agujeros de la esponja tienen unos depósitos, están todos tapados. Los depósitos pueden ser proteínas, sangre, pigmentos, por ejemplo, del iris, ¿sí? Un montón de situaciones. Puede ser que ya vino con alteraciones del endotelio, porque son unos vasos. Esa esponja, vamos a decir que por ahí pasa todo el humor acuoso, de la esponja se van a las venas esclerales y de las venas esclerales ya pasan al torrente sanguíneo, a las venas del cuerpo. Entonces hay veces que puede haber también alteraciones en el endotelio y se queda trancado, no da para filtrar, ¿sí? El cuerpo ciliar se encarga de producir 24 horas seguidas el humor acuoso, ¿sí? A nivel de la pars plicata del cuerpo ciliar. Esa es pregunta de examen, ¿sí? Estuvimos hablando de eso en la primera clase y es pregunta de examen. A nivel de la pars plicata, y no hay cómo decirle, mira que a nivel del ángulo, a nivel del canal de Schlemm, no da para filtrar bien, producir menos. No, él produce todo el tiempo, no importa si sale o no sale. Entonces, no, ese humor acuoso no logra salir del ojo y va aumentando la presión justamente ocular porque no consigue salir ese humor acuoso, ¿sí? Hay veces que pueden ser otras causas, dice acá, ¿verdad? Lámina cribosa frágil, algo que tenga que ver con el líquido cefalorraquídeo también puede ser, pero esa es la alteración. Hay dos principales mecanismos, menos de un minuto. Enseguida voy a volver ¿cómo les digo? Voy a hacer el link, les mando otra vez y nos volvemos a ver en 5 minutitos, ¿sí? Acá yo ya voy a preparar ya el link. Ahí.